Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 2.9, que es recíproco de características de rectángulos. Nos dice acá, ¿habrán cuadriláteros que tengan las diagonales congruentes, pero que no sean rectángulos? Vamos a ver. Nos dice, piensa en el recíproco de, si es un rectángulo, las diagonales son iguales. Entonces el recíproco sería que si las diagonales son iguales, es un rectángulo. ¿Estamos? Ese sería el recíproco de esto. Además, el trapecio es un cuadrilátero que tiene solo un par de lados paralelos. ¿Estamos? Vale. Entonces acá tenemos que definir, recordemos lo que nos pide, ¿verdad? Que si tiene las diagonales congruentes, pero que no sean rectángulos. Vale. Para este caso trabajamos con el trapecio. ¿Por qué el trapecio? Es un cuadrilátero, tiene 4 lados, pero si nos fijamos solo tiene un par de lados paralelos, que es AD y BC. Vale. Si nosotros tomamos en cuenta esto, trazo las dos diagonales BD y AC. Y este caso es un caso de trapecio isósceles. Se le llama trapecio isósceles porque para nuestro caso AB es igual a DC y AD es paralelo a BC. Es un trapecio isósceles. Entonces vamos a demostrar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DCB. Y si esos son congruentes, significa que las diagonales AC es igual a BD. Y es decir entonces que van a haber cuadriláteros cuyas diagonales son iguales y no necesariamente van a ser rectángulos. Vale. Obviamente, para este caso podemos afirmar que sí son triángulos congruentes, ¿verdad? ¿Y por qué criterio se puede determinar que son congruentes? Recordemos, mire, como es un trapecio isósceles, significa que este ángulo B es igual que este ángulo C, porque son ángulos de la base y opuestos a lados iguales. Vale. Si eso se cumple, yo sé que como es isósceles, AB es igual que DC. Y BC funciona para los dos triángulos, tanto para el triángulo ABC como para el triángulo DBC. Entonces, tienen dos lados iguales, uno por ser isósceles y el otro porque es correspondiente a los dos triángulos, y el ángulo que se forma entre ellos también es igual. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, los dos triángulos son congruentes y por lo tanto la diagonal AC es igual que la diagonal BD. Por lo tanto, a la pregunta, ¿habrán cuadriláteros que tengan las diagonales congruentes pero no sean rectángulos? La respuesta sería sí. Hay otros cuadriláteros cuyas diagonales son congruentes y los trapecios son un ejemplo de ello. Esto significa que si en un cuadrilátero las diagonales son congruentes, no significa que el cuadrilátero es rectángulo. Puede ser otro tipo también de cuadrilátero. Para este caso, tenemos el siguiente: comprende que el recíproco del enunciado. En un rectángulo las diagonales son iguales, es decir, si las diagonales de un cuadrilátero son iguales, entonces es un rectángulo, no se cumple por el contraejemplo que ya se propuso. Y tomamos en cuenta que para demostrar la veracidad del recíproco del teorema, en este caso se utilizó un contraejemplo. En este caso, como no se cumple, también se puede decir que ser rectángulo es una condición suficiente para que las diagonales sean congruentes, pero no es necesaria, ¿verdad? Es suficiente, sí, pero no es necesario porque no siempre con que sean las diagonales iguales va a ser un rectángulo. Por ejemplo acá nos dice, un cuadrilátero cuyas diagonales se intersectan perpendicularmente es un rombo. Y acá tenemos. Al ver esta figura, se intersectan perpendicularmente efectivamente sus diagonales. Pero con solo ver la figura, no es un rombo, ¿verdad? Entonces, al no ser un rombo, esto no es cierto, ya que el cuadrilátero mostrado tiene sus diagonales perpendiculares, pero no es un rombo, ya que sus lados, con solo verlos, son desiguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el recíproco, en un rombo las diagonales se intersectan perpendicularmente. Este enunciado, ¿verdad?, es el recíproco del que nos pedían demostrar, que para este caso tampoco se cumple. Entonces, con lo que ustedes van a hacer, para este caso van a demostrar que las diagonales de un trapecio isósceles que no es paralelogramo son congruentes. ¿Estamos? Esto está sencillo, se parece de manera similar a cómo se resuelve aquel. Y el número 2, van a demostrar que un cuadrilátero cuyas diagonales son perpendiculares y se cortan el punto medio es un rombo. Eso es lo que tendrían que demostrar.
solamente si se cortan en su punto medio y son perpendiculares, entonces va a formar un rombo. Porque acá, si nosotros vemos, son perpendiculares, pero con solo ver no se cortan en su punto medio, por lo tanto no es un rombo. Pero lo que usted va a demostrar es que si se cumplen esas dos condiciones, entonces ahí sí va a ser un rombo.